Hebreos capítulo 1, versículo 1, donde vimos que Jesús es mejor que los profetas. Él es mejor, es la recepción mejor para poder escuchar claramente la voz del Señor. Antes era difícil de escuchar a través de los profetas, de los ángeles, de un burro, de visiones y de sueños. Entonces vamos a leer versículo 1 otra vez. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, estamos viviendo en los últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí en versículos 2 y 3 vemos 7 atributos del Señor Jesucristo, 7 atributos muy importantes para nosotros. Debemos de meditar en sus atributos, conocerle más a Jesús, descubriendo más información acerca de estos atributos. 7 atributos vamos a ver. El primer atributo es que Él es heredero de todo. Y después, Él es el creador del universo. Después, es el resplandor de la gloria de Dios. Vamos a avanzar las transparencias. La imagen misma de su sustancia, y Él sustenta todas las cosas. Número 6, Él purificó de nuestros pecados y se sentó a la diestra del Padre. Es lo que vamos a ver en esta noche. Número 1, Él es heredero de todo. ¿Qué significa que Él es heredero de todo? Número 1, quiere decir que Él tiene preeminencia en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que Él es heredero de todo. Él tiene preeminencia, que Él es el Hijo de Dios que hereda todo lo que Dios posee. Todo lo que pertenece a Dios pertenece al Hijo también. A Jesús pertenecen todas las cosas. Él tiene preeminencia. Una palabra teológica. Él tiene preeminencia. Él tiene primer lugar. Y a Él pertenecen todas las cosas. Él compró el mundo con su sangre y pagó el precio para ser el heredero del mundo. En Mateo capítulo 4, entre versículos 8 y 10 dice, y otra vez Satanás le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y toda la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Obviamente, estamos leyendo de Mateo capítulo 4 de la tentación del Señor Jesucristo cuando Satanás vino a Él, cuando Jesús fue guiado al desierto para ser tentado. Fue guiado por el Espíritu para ser tentado. Y 3 veces Satanás trató de tentarle al Señor Jesucristo. La primera vez, como Jesús tenía hambre, Satanás le dijo, ¿por qué no te conviertes esas piedras en pan? Y así puedes comer. Puedes hacer un milagro. Y el Señor le respondió y dijo, no. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás le volvió a tentar. Esta vez le tentó en otra manera. Y la tercera tentación es cuando Él le ofrece a Jesús todos los reinos del mundo. Si tú te arrodillas delante de mí, si tú me adores, si me alabas a mí, yo te voy a dar todos los reinos del cielo. Lo que Satanás le estaba ofreciendo al Señor Jesucristo era un atajo. Mira, Jesús, tú no tienes que morir. Tú has venido al mundo para
redimir, para comprar el mundo, pero te estoy diciendo, yo te puedo regalar el mundo, no tienes que morir y el mundo es tuyo. El único que te estoy diciendo es que tienes que hincarte delante de mí y adorarme a mí. El Señor le respondió y dijo, no, solo adoraremos al Señor nuestro Dios. Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo. Eso significa que Él es el Dios de este mundo, Él es el Dios de este siglo, y sí le pertenecen a Él los reinos del mundo. Y por eso, chicos, hay tanta maldad en el mundo hoy día, por eso hay injusticia en el mundo, por eso hay crimen en el mundo, por eso hay enfermedad en el mundo, por eso caen los aviones del cielo, porque Satanás es el Dios de este siglo. Todo lo malo que sucede es porque Satanás tiene control de todo lo que está sucediendo en este mundo. Ahora, Jesucristo vino al mundo para salvar al mundo y Él pagó el precio por el mundo cuando Él murió en la cruz. En verdad, el mundo pertenece a Él, pero todavía no ha venido para reclamar lo es suyo. Y algún día, muy pronto, Él viene en las nubes y nos va a sacar de aquí, y Él va a heredar, el mundo. Y el tesoro somos nosotros. Quiero que vean otro versículo aquí en Mateo capítulo 13, versículo 44. En Mateo 13, 44 hay una parábola muy interesante. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo que está diciendo la parábola es que había un hombre que estaba caminando un día y tropieza sobre algo que está en el suelo y empieza a quitar el polvo, la tierra, y encuentra ahí un baúl. Y saca el baúl de la tierra y ve adentro, y ¿qué hay? Hay joyas, hay dinero, es un tesoro. Este señor reconoce que no es el dueño del campo, entonces el tesoro pertenece a otra persona. Y lo que hace es que cubre el tesoro, vuelve a poner la tapa, lo cierre y lo vuelve a enterrar en el campo. Y lo que hace después es, va a su casa y encuentra todo lo que tiene en su casa de valor y vende todo lo que tiene, y con el dinero va y compra el campo. ¿Por qué? ¿Porque quería el campo? No, es porque quería el tesoro que estaba en el campo. Y es lindo porque así hizo Jesucristo también. Esa historia es una parábola de Él y de nosotros también, porque Jesucristo nos encontró a nosotros y ante Él somos un tesoro y nos ve de mucho valor. Y Él vendió todo lo que tenía, en otras palabras, pagó el precio para comprar el mundo, dio su vida, la cosa de más valor, y compró el mundo. ¿Por qué quería el mundo? ¿Quería Machu Picchu? ¿Quería las pirámides de México o de Egipto? No, lo que Dios quería era el tesoro que había en el mundo, y Él pagó el precio para redimirnos a nosotros. Entonces Él hoy te ve Dios como una persona de mucho valor. Y así es. Bueno, no creemos nosotros en autoestima, ¿sí? Lo que creemos es que Dios nos ama mucho a nosotros, nos ve de mucho valor, entonces eso me hace sentir muy bien, mucho mejor que cualquier psicólogo o cualquier medicina. Cuando me veo como Dios me ve a mí, Él me ve a mí como un tesoro de mucho valor, y así te ve a ti también. Si hubieras sido tú, la única persona en el mundo, Dios hubiera pagado el precio para rescatarte. Tanto te ama Dios, dio su vida por ti y te ve de mucho valor. Entonces,
Jesucristo es el heredero de todo. ¿De qué? De nosotros. Y somos nosotros su herencia. Él ha venido al mundo para redimirnos, para comprarnos, y somos suyos. Y algún día Él viene para cancelar. Él viene para sacarnos de aquí, nos va a llevar a nuestro lugar celestial. Entonces, Él es el heredero de todo. Él tiene preeminencia, primer lugar entre todo. Él es el heredero de todo. Número 2, la segunda cosa es que Él es nuestro creador. Jesucristo es nuestro creador. Porque dice allí, en versículo 2, por quien asimismo hizo ¿qué? Hizo el universo. Jesucristo es nuestro creador y vamos a ver esas verdades. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora es interesante la palabra Elohim en el original, en el hebreo. La palabra Dios es la palabra Elohim. Y sabemos que la palabra El es la palabra Dios en hebreo. Y la palabra Ela es una forma dual de la palabra o dioses. Y la palabra Elohim, cuando tenemos el IM al final de la palabra, significa tres o más. Entonces, cuando leímos el versículo en el hebreo, dice, en el principio dioses creó los cielos y la tierra. La gramática está mal. ¿Por qué? Bueno, en verdad la gramática está bien, pero está usando una palabra para expresar un Dios de tres personas. El Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Entonces vemos que Jesucristo estaba ahí con Dios en el principio. En el principio Jesucristo es eterno y Jesucristo es Él que junto con su Padre, junto con el Espíritu Santo, hizo el mundo. Y es interesante lo que dice en versículo 26 de Génesis 1. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios está hablando en lo singular y dijo Dios, pero habla en el plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando? Si Él estaba solos, el único, pues estaba hablando con el Hijo, estaba hablando con el Espíritu Santo. La Trinidad presente en versículo 1, capítulo 1 del primer libro de la Biblia de Génesis. En Juan 1, versículos 1 a 3 también, Juan nos explica que Jesucristo es el Creador. Mira lo que dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios, y escucha, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo está hablando del Señor Jesucristo. Allí en versículo 14 explica quién es el Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es el Señor Jesucristo. Él es el creador de todas las cosas y no hay nada de lo que ha sido hecho que Él no lo hizo. Él hizo todo. Él es el creador. En Colosenses 1:16, Pablo explica que Jesús es el creador también. Dice, porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Es interesante, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que fue hecho es para Él, para su gloria, para su uso, para que Él disfrutara de su creación. Entonces, Mirta, te ha creado Dios porque te ama y quiere que seas su amiga más íntimo, ¿no? Somos criaturas hechas por Dios y Dios nos ha hecho para Él y para su gloria.
Ahora hay otro versículo que habla de Jesús como creador en Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice, y los 24 ancianos se postraron delante de él que estaba sentado en el trono, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú Jesús, creaste todas las cosas y por tu voluntad existan y fueron creadas. Entonces Jesucristo es el creador. Es lo que Dios está reconociendo acerca de su Hijo, que Jesucristo es el creador. Hay una palabra aquí en el versículo que quiero que vean también en Hebreos 1:2, dice, y por quien asimismo hizo el universo. La palabra universo es la palabra eones en hebreo, E-O-N-E-S, y la palabra eones significa edades. Entonces Dios hizo el universo, hizo las edades, es lo que está diciendo. Entonces es el creador del cronos, del tiempo, de la historia. Todo lo que sucede en nuestras vidas, Él es Dios de estas cosas también. Él es hay un versículo que está rodeando mi cabeza. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. La palabra para siempre es cronos también. Él es el mismo para siempre. Perdón, no cronos, sino eones. Eones es la palabra que se usa ahí, para siempre. Entonces Jesucristo es ¿qué? Es el creador, es nuestro creador. Número 3, dice que en versículo 3, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando tú ves a Dios, tú ves a Jesucristo. Y en 1 de Timoteo 6:14 dice, el Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y todo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz, ¿cómo? Inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dice que Jesús vive en una luz inaccesible, en una luz que tú no puedes tocar ni te puedes acercar. Voy a explicar un poco más de eso. Es como tú y yo no hemos visto todavía el sol. No podemos ver el sol. Lo que se ve del sol son los gases que se están quemando, las gases que se están quemando. Nadie puede ver el sol. Es imposible. Y en la misma forma no podemos ver a Dios. Pero lo que vemos del sol son los rayos del sol. Estamos viendo la luz que viene del sol. Y es lo que vemos cuando vemos a Jesús. Vemos el brillo de Dios, vemos su gloria, vemos su resplandor. Entonces Jesucristo es el resplandor de Dios. Y Jesús es el brillo de Dios, es su rayo, es la luz. Jesús dijo en Juan capítulo 9, versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesucristo es el resplandor de Dios, es lo que podemos ver de Dios, es la luz del mundo. Una vez escuché algo interesante que me encantó, me agradó mucho. Si Dios bien es como el sol y da su luz, nosotros no podemos ver el sol ni podemos tocar el sol con nuestros cuerpos. Jesús Él dijo en Juan que Él es la luz del mundo y después Él dice, ustedes son la luz del mundo también. Nosotros somos luces pequeños del mundo, estamos alumbrando el mundo, como Jesús alumbra el mundo en la misma forma. Pero nosotros no damos nuestra luz, es Jesús que da luz.
nosotros reflejamos la luz que Él nos da a nosotros. Ahora, podemos compararnos entonces a la luna. La luna no da su luz, sino refleja la luz que viene del sol. Pero la luz de la luna, la luna da su luz en la noche y en la misma manera nosotros damos luz en la oscuridad. De vez en cuando hay un tiempo cuando la luna no da su luz. Es cuando la tierra o el mundo entra entre la tierra y el sol, y es durante este tiempo cuando la luna no da su luz. Cuando el mundo entra entre Dios y el mundo, cuando la tierra o el mundo entra entre nosotros y Dios, dejamos de resplandecer también. No debemos de dejar al mundo que entrar entre Dios y nosotros, o vamos a apagarnos. Entonces, Jesús es luz. Y también dice aquí en versículo 3, la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es la misma imagen de la sustancia de Dios. En Colosenses 1:15 dice lo mismo. Es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Cuando yo era niño, mi mamá hacía tortas. Y ella tenía moldes para las tortas y tenía un molde de tamaño de un árbol de Navidad que siempre hacía para la Navidad. Otro era una muñeca que hacía para las muchachas, para sus santos. Tenía diferentes moldes y me acuerdo cuando ella ponía la mezcla de la torta dentro del molde y lo metía en el horno. Cuando salía, siempre la imagen que salía era la misma imagen de la torta, del molde. Entonces, y ella también hacía velas y tenía diferentes moldes para hacer diferentes velas. Entonces ponía la cera caliente adentro del molde y lo que salía era una representación exacta de lo que era el molde para la vela. Y en la misma forma, Jesucristo es la representación de Dios. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Son dos, pero es la misma imagen. La ilustración del molde es una buena ilustración, pero nos hace pensar que es una réplica. Y Jesús no es una réplica de Dios, es el mismo Dios. Como dice aquí, la imagen misma. Está hablando de que cuando ves a Dios, ves a Jesús también. No hay diferencia, son iguales. Son idénticos. Es la misma, la representación exacta de Dios. También en versículo 3 vemos otra cosa, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él está sosteniendo todo con la palabra de su poder. Estamos viendo cosas acerca de Jesús que no hemos visto en los 4 evangelios, ¿no es cierto? Atributos de Él que no encontramos en ningún otro sitio. El libro de Hebreos habla del Señor Jesucristo y nos da mayor información. ¿No es lindo este libro de Hebreos? Sabemos que Él es creador, que es el brillo de Dios, es el resplandor de Él, es la misma imagen de Dios. Jesucristo estaba en el principio con Dios cuando creó y estableció todo. Ahora estamos viendo que Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quiero que vean qué potente es el Señor Jesucristo en su poder, en su palabra. En Colosenses 1:17, ahora es interesante porque estamos yendo mucho a Colosenses. ¿Se han dado cuenta? Colosenses 1:15 a 17 habla de las mismas cosas que el autor de Hebreos.
menciona también. Algunos creen que era Pablo que escribió el libro de Hebreos porque las mismas cosas él menciona aquí en Colosenses. Puede ser, es interesante si quieren este dato para algún reporte de investigación, algo así. Dice en Colosenses 1:17, y Él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsistan. Quiere decir que tu vida, la mesa sobre la cual estás escribiendo, tu auto, tu casa, tu familia, todo Él mantiene, Él está sosteniendo todo ¿cómo? Con el poder de su boca. Hay algo interesante, no soy científico, no sé si puedo explicar lo que quiero decirles, pero los científicos no pueden entender lo que está pasando en el ambiente, porque entre los átomos, hay protones y neutrones, ¿no es cierto? Y dicen que dentro del átomo de todo, hay protones negativos y hay protones positivos. Y es imposible unir los protones y es imposible unir a los neutrones. Pero hay algo que está manteniendo unido todo lo que hay. Y ellos no saben cómo explicarlo y han inventado algo que ellos dicen que hay un pegamento nuclear o un pegamento celestial que está uniendo todas las cosas. Y si no fuera por este pegamento, y no lo pueden definir porque no saben de un pegamento, pero dicen que si algún día dejara de funcionar este pegamento, todo explotaría. Esta columna hecha de átomos y de esas fuerzas que están en contra el uno al otro, algún día va a explotar. La pared también, los carros, la tierra, todo se va a explotar, el universo, si no fuera por este pegamento. Bueno, nosotros sabemos que no hay un pegamento, pero es Jesús que está controlando todo. Él es el que une todas las cosas. Él sostiene todas las cosas. Como dice aquí en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y mira lo que dice Pedro en 2 de Pedro 3, versículos 10 a 12. En 2 de Pedro 3 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Estamos esperando este día, cuando el Señor vuelve, y Él va a hacer todas las cosas nuevas. Él va a destruir este mundo, y vamos a leer ahorita cómo Él lo va a destruir. En el cual los cielos pasarán con grande estruyendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Dice la Biblia, dice Pedro, que algún día Jesús va a decir la palabra y va a azotar todo lo que ha sido unido, y todo se va a desaparecer, todo se va a deshacer, todo se va a quemar, todo llega a ser nada. Eso nos ayuda a pensar en las cosas que estamos comprando hoy día, ¿sí? Cuando invertimos tanto dinero en una computadora o en una casa o en una, no sé, cualquier cosa, un skateboard, algún día Jesucristo va a decir la palabra y se va a deshacer. Todo se va a quemar, todo va a ser destruido. ¿En qué debemos de invertir? En el reino de Dios, en nuestra morada celestial.
ahí es donde nosotros vamos a pasar la eternidad. Entonces aquí invertimos en el cielo, no en las cosas del mundo, no en las cosas terrenales, todo se va a quemar. Entonces, Jesús sostiene todas las cosas. Los científicos no lo pueden explicar, pero nosotros los cristianos entendemos que Jesús está uniendo los elementos y todo hasta este día cuando todo va a ser destruido. Y sigue el versículo, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Mira cómo va a ser algún día. Todo deshecho, todo desorganización. Entonces, hay poder en la palabra del Señor Jesucristo. Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quiero que vean cuánto poder tiene la palabra del Señor Jesucristo. Cuando Dios habló, Él hizo el universo. Cuando habló, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, sea el pescado, y se hizo el pescado. Pez, perdón. Dijo, sea el árbol, y así fue. Nada más habló y llegó a ser. Y también en la misma manera, cuando Jesús habló a la tormenta, dijo, quieto. Cuando estaba en el barco, en la lancha con los discípulos, habló y la tempestad se calmó. Y en la misma manera sacó fuera los demonios también, con el poder de su boca, con el poder de su palabra. Entonces, quiero que vean que la palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas. Cuando la palabra de Dios entra en nuestras vidas, hay cambios, y hay cambios increíbles, hay cambios enormes, porque Jesucristo tiene esta clase de poder, un poder dunamis para destruir mundos o para arreglar nuestras vidas también. Hay poder en su palabra, no se te olvide, y por eso estamos estudiando su palabra. Y me pregunto, ¿por qué no hay más alumnos en el Instituto Bíblico? Con tanto poder, con la palabra, los cambios que Él hace. No les estoy regañando ahí, es una pregunta que tengo nada más. Han optado bien en estudiar en el Instituto Bíblico. Otro atributo de Jesús dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que Él nos limpió de nuestros pecados, Él borró nuestros pecados, Él nos ha purificado de toda la maldad que hemos hecho. Jesús hizo algo que ningún otro pudo haber hecho. Él borró todos nuestros pecados y también la culpa de nuestros pecados, las consecuencias de nuestros pecados, Él ha borrado. En versículo 8 y 9 de 1 de Juan, capítulo 1, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces los pecados pasados, los pecados presentes de hoy día y hasta los pecados de mañana, Él los va a perdonar y borrar. ¿Y cómo borró? ¿Cómo pagó el precio de nuestros pecados? Cuando Él murió en la cruz. Y solo por medio de su muerte y la tortura que Él experimentó, somos perdonados nosotros de nuestros pecados. Él nos purgó, nos limpió de todos nuestros pecados. Es otro atributo del Señor Jesucristo. Y el último, el número 7, ¿no es cierto? Dice que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor Jesucristo, ¿dónde está hoy día? Está sentado. Está sentado a la diestra o a la mano derecha de su Padre.
Él está sentado. ¿Y qué significa eso para nosotros? Número 1, terminó su trabajo. Jesucristo terminó su trabajo. Cuando estaba en la cruz, la última palabra que Él dijo era, consumado es, en griego es la palabra tetelestai. Tetelestai quiere decir, está pagado. El precio ha sido pagado y ha cancelado el precio por nuestros pecados. Jesucristo terminó su obra y por eso Él está sentado hoy día a la diestra del Padre. Ya terminó su tarea. ¿Y por qué? Pregunto. Le encontramos muchas veces en un crucifijo. Está un hombrecito ahí colgado en la cruz. ¿Ahí está Jesús? No, no está colgado en la cruz todavía. Él está en el cielo, sentado, acompañando a su Padre. Y en versículo, esta palabra, tetelestai, viene de Juan 19:30, donde dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, tetelestai, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19, versículo 30. Jesucristo no está en la cruz, está sentado en el trono, y el mismo trono se encuentra en Hebreos capítulo 4. Vamos a leer y estudiar acerca de eso en unas semanas. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos al Señor Jesucristo porque Él está sentado en el trono. Y porque Él está sentado en el trono, quiere decir que Él está descansando. Como voy a descansar ahorita. ¿Sí? Él está descansando porque ya terminó su trabajo. Y en este libro de Hechos también Hebreos, vamos a hablar de un descanso, el mismo descanso que del Señor Jesucristo. Él está reposando hoy día, ya ha terminado sus obras y nosotros necesitamos descansar en la misma manera. Vamos a descansar de nuestras obras como Jesucristo descansó de las suyas. Y otra cosa que es importante, que Él está sentado ¿dónde? A la diestra de la majestad. Cuando el rey estaba sentado en su trono, siempre el que estaba sentado a su derecho era el hombre que tenía mayor poder, mayor responsabilidad, y ahí vemos al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre también. Significa que Él tiene el mismo poder, la misma palabra. Era el rey que se comunicaba con Él para darle sus órdenes, para cumplir sus órdenes, sus deseos del rey. Y ahí es donde vemos al Señor Jesucristo también. ¿Y qué está haciendo sentado en el trono? Tomando su gaseosa, tal vez. Pero dice aquí que está intercediendo por nosotros. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso es una muy buena noticia. Él intercede por nosotros. Siempre Satanás nos está acusando, pero abogado tenemos, dice Juan, en 1 de Juan 2:1, abogado tenemos con el Padre, el Hijo, el Señor Jesucristo. Él está intercediendo por nosotros. Tiene una responsabilidad y Él está orando por nosotros. Muy importante. Ahora, hemos visto 7 atributos del Señor Jesucristo. ¿Cuál era el primero? Número 1. Heredero de todo. Jesucristo es el que ha recibido todo. Él pagó con su cuerpo el precio para sacar el tesoro del mundo. Nosotros somos el tesoro. Todo lo que Jesús tiene, tenemos también, porque somos amigos de Él, somos sus hermanos. Y en el libro de Efesios dice que somos coherederos de Él.
piensa en lo que tienes y tú pensabas que eras misio. Jesucristo es heredero de todo y nos quiere bendecir con todo también. Número 2, Él es creador de todo. Él hizo el universo, Él hizo todo lo que se ve, lo hizo para su placer y para su gloria. Entonces Jesucristo estaba ahí en el principio con Dios, Él es el creador, siempre ha existido, Él es eterno, nuestro Señor Jesucristo. Número 3. Resplandor de la gloria de Dios. Es lo que se ve de Dios, porque nosotros no podemos ver a Dios. Ninguno puede ver a Dios y vivir. Algún día tú y yo vamos a verle a Dios cara a cara, vamos a verle a Jesús, vamos a tocar su rostro, vamos a jugar con su pelo, vamos a sentarnos en sus piernas, vamos a abrazarle y besarle y disfrutar a nuestro Padre Celestial. Tal vez porque aquí en la tierra no hemos podido tener esa clase de relación con nuestros padres. Vamos a disfrutarle y amarle y besarle. Y bueno, Jesús es el resplandor de la gloria del Señor. Cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. Y número 4, la misma imagen de sustancia. Cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. Y es la misma imagen. Más que idénticos. Es cuando ves a Jesús, ves al Padre también. Número 6 o 5, perdón. Él sostiene todas las cosas con el poder de su boca. Señor, te pido que sostengas a mi carro todavía un pocos kilómetros más, ¿sí? Tú le puedes pedir al Señor Jesucristo que sea tu sostén, que te apoye, que te levante. Es lo que hace el Señor. Y número 6, ¿ya? Él nos ha purificado de nuestros pecados, nos ha limpiado, con su sangre nos ha lavado. Y número 7, Él está descansando a la diestra del Padre. Ha terminado su obra, su tarea, vino al mundo, cumplió lo que era su propósito y ahora está descansando a la diestra del Padre, recibiendo los mandamientos de Él y está intercediendo por nosotros también. Qué lindo, ¿no? Importante. 7 atributos del Señor Jesucristo en 2 versículos, versículos 2 y 3. Ahora, vamos a seguir y vamos a ver un contraste, vamos a ver cómo Jesús es mejor o es mayor que otra cosa. ¿Se acuerdan el tema del libro? Necesitamos considerar a Jesús porque Él es mayor, Él es mejor, Él es supremo. Vamos a ver en versículo 4, hecho tanto que superior a los ángeles. Es el tema que vamos a ver ahorita, que como Jesús es mayor que los ángeles. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El nombre de Jesús es mejor que el nombre de los ángeles. Bueno, Jesús, sabemos que la palabra Jesús quiere decir Jehová Shua, Jehová salva. Jehová es mi Salvador, Él es mi Salvador. Los ángeles, en comparación, no tienen un nombre como Él. Tienen el nombre Miguel, Gabriel. ¿Dónde estás? Tenemos un ángel atrás. Y tenemos otro que es Lucifer, Lucifero. 3 nombres, 3 ángeles que fueron nombrados en las Escrituras. Rafael no se encuentra en la Biblia, ¿cómo se llama? Tradición, ¿sí? 3 ángeles fueron nombrados, Gabriel, Miguel y Lucifer. Pero Jesús tiene mayor nombre que cualquier ángel porque su nombre significa Dios salva. Vamos a ver cómo otras cosas, como Jesús es superior a los ángeles. Vamos a hablar de los ángeles en la cultura de los judíos, porque los
ángeles sí han tenido una parte muy importante en la Biblia, y para los judíos los ángeles significan bastante. Entonces, cuando el autor de Hebreos está escribiendo a los judíos cristianos, el autor quiere convencerles a ellos que Jesucristo es mayor o superior que las cosas mencionadas en el Antiguo Testamento. Hemos hablado que Jesús es superior que ¿quiénes? Los profetas. Y ahora vamos a ver cómo Jesús es superior a los ángeles. Es como estamos empezando desde abajo con los profetas y subiendo un nivel con los ángeles. Porque para los judíos, los ángeles eran seres muy importantes. ¿Y por qué? Número uno, tenían un papel muy importante en la historia de la Biblia. Estaban ahí en el principio, en capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. Dios colocó querubines ahí en la entrada del paraíso, del huerto de Edén, para que ninguno volviera a entrar para comer del árbol de la vida. Y Dios colocó ahí ángeles para proteger la entrada del huerto de Edén. Y vemos ángeles en toda la historia de la Biblia, incluyendo en el libro de Apocalipsis. Vemos a los ángeles alrededor del trono de Dios adorándole a Él. Vemos cuando los ángeles visitaron a José y anunciaron el nombre del Hijo, ¿no es cierto?, del Hijo Jesús. Vemos a los ángeles ahí cuando Jesús resucitó de la muerte. Vemos a los ángeles visitando a los discípulos cuando Jesús ascendió al cielo también. Vemos a Gabriel en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, luchando, peleando. Es un ángel guerrillero, y Miguel es un ángel mensajero. La palabra ángel en griego es ángelos, y ángelos quiere decir mensajero. Era una tarea principal de los ángeles enviar o traer mensajes desde el cielo hasta la tierra. Y vemos también que los ángeles son muy privilegiados porque tienen acceso a Dios. Entran y salen de su presencia. Cuando leemos el libro de Job, podemos ver en versículo 1 que los ángeles se presentaron ante el trono de Dios. Hasta el mismo Satanás puede entrar y salir de la presencia del Señor, algo que nosotros no podemos hacer, pero los ángeles tienen esa oportunidad y privilegio. Los ángeles también entregaron los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, y por eso los judíos hoy día ven a los ángeles con alta estima, los ven con mucho afecto y cariño y amor. Eran importantes para la historia de los judíos porque ellos bajaron desde el cielo entregando las tablas de los 10 mandamientos a Moisés. Y también, mencionamos los nombres de 3 de ellos: Miguel, Gabriel y Lucifer. Las preguntas al final, por favor. Ahora, ángeles, muy importantes. Ángeles que son muy importantes para los judíos. Quería mencionarles algo que no les mencioné la vez pasada. ¿A quién fue escrito el libro de Hebreos? No hemos conversado de eso. Número 1, quiero que apunten, por favor, a quién o a quiénes fue escrito. Sabemos quién escribió el libro de Hebreos, era Dios, pero ¿a quiénes fue escrito el libro de Hebreos? Número 1, sabemos que eran obviamente judíos porque el título es Hebreos, ¿sí? Es una epístola a los hebreos, a los judíos. Entonces eran judíos, y el autor del libro de Hebreos explica bastante bien acerca de las tradiciones de los judíos, la ley, el tabernáculo, el templo, las ofrendas, los sacrificios.
Todo eso menciona a un pueblo que bien entiende de lo que está hablando, ¿sí? Sabemos que eran judíos. Otra cosa es que sabemos que eran judíos cristianos, judíos que habían entregado sus vidas al Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, el autor menciona muchas veces en su carta, les llama hermanos y les da ciertas advertencias para advertirles de no resbalar, no hacer un desliz, no tomar en vano las cosas de Dios. Entonces vemos que eran creyentes judíos. En el inicio, todos los creyentes eran judíos. Pedro, Mateo, la mayoría, bueno, todos los discípulos, la mayoría de la gente eran judíos, y era algo raro cuando un peruano, un gentil, Cornelio, entregó su vida al Señor Jesucristo y recibió el Espíritu Santo, y los discípulos estaban asombrados. ¿Pueden ser cristianos también los goyim, los gentiles? Y hasta la iglesia tenía un problema. Alguien hizo la pregunta, ¿los nuevos creyentes no judíos tienen que convertirse a ser judíos? ¿Tienen que ser circuncidados y tienen que observar el sábado y tienen que cumplir con los holocaustos y las tradiciones de nuestros padres? Y Pedro se puso en un concilio y dijo, ni nosotros ni nuestros padres han podido cumplir. ¿Por qué ponerles una carga que no van a poder cumplir a ellos? No tienen que convertirse a ser judíos para poder ser cristianos. Déjalos, ellos pueden ser cristianos siendo goyim, siendo gentiles. Está bien. Entonces, en el principio eran judíos cristianos. ¿Me explico? Y esos cristianos judíos estaban en un dilema, tenían un problema, y el mensaje del libro de Hebreos es para advertirles de algo. Y quiero explicar cuál era el problema. Habían en aquellos días unas personas que se llamaban judaizantes. Los judaizantes estaban tratando de convencer a los nuevos cristianos judíos de la importancia de las tradiciones de los judíos. Obedecer el antiguo pacto, ofrecer los holocaustos, ser circuncidados, guardar el sábado, comer ciertas comidas o no comer ciertas cosas, todos obligados a obedecer la ley de Moisés. Y Pablo tenía que escribir a los Gálatas, por ejemplo, porque los Gálatas habían entregado sus vidas al Señor, habían empezado bien, pero dice Pablo, estoy asombrado que ustedes tan fácilmente han sido turbados para volver a encadenarse con la ley de Moisés. Hasta los dijo que ustedes son necios, son, ¿qué? Empieza con I. No, ignorantes, no. Insensatos, no. Algo así. Ustedes son insensatos, ¿sí? Sí. Oh, Gálatas insensatos, sí. Entonces, Pablo, tenía que despertarles y regañarles y hacer todo lo posible para que no volvieran a la ley, para que no volvieran al Antiguo Testamento, a lo que era antes. El autor de Hebreos está haciendo lo mismo a los cristianos judíos, que los judaizantes estaban convenciendo volver a la ley, ¿sí? Entonces el autor de Hebreos está diciendo, y mira, esos judíos cristianos eran jóvenes en el Señor, eran recién convertidos, no tenían mucho tiempo en el Señor,
necesitaban aprender lo básico del cristianismo todavía. Y el autor de Hebreos estaba diciendo, despierta, ¿sí? Algo te va a suceder. Te están tratando de convencer de volver a la ley. No lo dejen pasar, no dejen suceder eso. Necesitan entender lo que tienen en Jesús. Lo que tienen en el Señor Jesucristo es mucho mayor que cualquier cosa que antes tenían. Antes tenían las palabras de los profetas, pues el Señor Jesucristo es mayor que los profetas, es superior. Ustedes tienen su cultura, en su religión, en la ley, los ángeles también. Pues déjame explicarte que los ángeles son importantes y interesantes seres que Dios ha usado, pero Jesucristo es superior a los ángeles. ¿Puede ser? Para ellos era una noticia nueva. ¿Jesucristo es mayor que los profetas? ¿Jesucristo es mayor que los ángeles? No lo creo. ¿Qué me estás diciendo? Es una nueva noticia. Entonces, el autor de Hebreos, en lo demás de capítulo 1, está convenciendo a esos judíos creyentes que Jesús es mayor o superior a los ángeles. La próxima vez vamos a ver cómo Él es superior a Moisés. No puede ser. Y después a David. No lo creo. Vamos a ver cómo el autor de Hebreos cada vez más está mostrando cómo Jesús es mejor, es mayor, es superior a todo lo del Antiguo Testamento. ¿Me explico? Eso es el tema del libro de Hebreos. Y estamos considerando a Jesús. Hemos hablado de eso, ¿verdad? Considerar, estudiar, meditar, contemplar la persona del Señor Jesucristo, porque Él es lo máximo, es lo superior, es mejor que cualquier otra cosa. Entonces, aquí Dios dice 7 cosas acerca del Hijo que son muy importantes para nosotros. 7 cosas dice Dios acerca del Hijo, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a leer en versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Vamos a leer todo lo demás del capítulo, bueno, hasta versículo 13, y después volvemos a hacer comentarios. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adóranle todos los ángeles de Dios. Quiero decirles algo mientras que estamos leyendo el texto. Siempre está citando a Dios usando referencias de textos del Antiguo Testamento. 5 veces de los Salmos, una vez de 2 de Samuel capítulo 7 y una vez de el libro de Deuteronomio. Entonces el autor está citando textos del Antiguo Testamento diciendo Dios ha dicho, 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 Dios ha dicho. ¿Me explico? Dios habló en el Antiguo Testamento a través de ¿quiénes? De David y de Moisés y de Samuel. ¿Sí? Dios habló y no está citando ni a Samuel, ni a David, ni a Moisés. Está diciendo Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Y para nosotros es importante porque sabemos que los libros de Moisés fueron escritos por Moisés, pero Dios escribió, los libros de Moisés. ¿Quién escribió los libros históricos? Dios escribió los libros históricos como Samuel. ¿Y quién escribió los salmos? Dios escribió los salmos y el instrumento fue David, ¿sí? Entonces, para mí es místico, es maravilloso que aquí en capítulo 1 no dice como David dijo en los Salmos, o como Samuel dijo, o como Moisés dijo, sino está citando ¿a quién? A Dios. Volvemos a leer versículo 5.
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Está citando aquí Salmos, no está diciendo David. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adóranle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Son 7 cosas que Dios dice acerca de su Hijo Jesucristo. Y los vamos a ver ya con más detalle. La primera cosa que Dios dice a su Hijo, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es interesante porque Dios nunca dijo a uno de los ángeles que era su hijo. Pero dice a Jesucristo que Jesucristo es su hijo. Es importante para nosotros, ¿por qué? Porque los mormones enseñan que Jesucristo y Satanás son hermanos. Un hermano bueno y un hermano malo, y que Jesucristo es un ángel como cualquier. Y sabemos que no es cierto porque Dios le llama hijo, porque Él es superior a los ángeles. Ustedes están viendo la aplicación del libro de Hebreos. Podemos hablar con los mormones y demostrarles, usando capítulo 1 de Hebreos, que Jesucristo es mayor que los ángeles, que no era el hermano de Satanás o de Lucifer, y que es un ser supremo, es el Hijo de Dios. ¿Me explico? ¿Cómo se puede usar el libro? Entonces le dice, hijo. Dios está diciendo, hijo, tú eres mi hijo. Y Dios nunca dijo eso a los ángeles. ¿Okay? Lo dijo a Jesús. Y número 2, dice, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Este texto viene de 2 de Samuel, capítulo 7, en versículo 14. Se me olvidó decirles del otro, cuando le llama hijo, yo te he engendrado hoy, eso viene de Salmo 2, versículo 7. ¿Perdón? Sí, y el que sigue, de 2 de Samuel 7:14, dice, y yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Necesito recordarles de lo que es el contexto aquí, porque es muy importante. La semana pasada hablamos de cuando David estaba viviendo en su palacio, ¿se acuerdan? Y Dios estaba viviendo ¿dónde? En la carpa, en el tabernáculo, y dijo David, es injusto que yo estoy viviendo en un lugar tan bonito, con tanto lujo, y Dios está viviendo en una carpa apestosa, ¿sí? Entonces él dijo, David dijo, yo le voy a construir a Dios un palacio, un templo, va a ser el edificio más lindo en todo Israel. Y Natán el profeta le abrazó y le dijo, hazlo David, haz lo que tienes en tu corazón. Pero en la noche Dios le visitó a Natán y le dijo, has errado, has tenido buenas intenciones, pero eres humano y te has equivocado. Por eso nosotros no ponemos énfasis en escuchar a los profetas. Hay muchos cristianos hoy día que nos preguntan, ¿cuál es tu profeta? ¿Sí?
¿Y qué dice tu profeta? ¿Cuál profeta te ha sometido? Y nosotros no estamos sometidos a ningún profeta, estamos sometidos al Señor Jesucristo. Los profetas pueden y erran, hacen errores. Nosotros no confiamos en ningún hombre, ¿sí? Recibimos consejos de los hombres, está bien, escuchamos el consejo que nos puede dar, pero es Dios que es nuestro consejero, según Isaías capítulo 9. Ahora, volviendo al tema, Natán le dijo a David, hazlo, y David le dijo a Natán, mal lo has hecho, tienes que volver a decirle a David que él no me puede construir el templo porque sus manos están manchadas de sangre, porque él es guerrero, perdón. Siempre me equivoco ahí. Dice Dios a Natán, dile a David que su hijo me va a construir el templo. ¿Su hijo? Sí, su hijo me va a construir el templo. Y cuando Natán volvió a hablar con David, le dijo, Dios me habló y sabes que David, tengo una mala noticia y una buena noticia. Tú no puedes construir el templo, pero Dios ha dado el honor y privilegio a tu hijito, él va a construir el templo. ¿Y cómo reaccionó David? ¿Estaba así molesto? No. Dijo, no puedo creer que Dios es tan bueno conmigo, tan grande, tan lindo, que va a permitir a mi hijo tener ese privilegio. Bueno, nosotros entendemos que Salomón sí construyó el templo, el hijo de David, pero la profecía era una profecía ¿de quién? De otro hijo de David que iba a nacer 1000 años después, el Señor Jesucristo. Y cuando leímos en Mateo capítulo 1, vemos que Mateo explica en la genealogía de Jesús que él es hijo de David, hijo de Abraham, hijo de David. Entonces era una profecía acerca de Jesucristo, una profecía acerca del Mesías, y aquí Dios está citando la profecía. De ahí viene el verso de 2 de Samuel capítulo 7, cuando dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Dios le dijo eso a Jesús, citando un texto mesiánico del Antiguo Testamento. Para nosotros es una maravilla, es tan importante. La tercera cosa que Dios le dice a Jesús, dice, y otra vez cuando introduce a primogénito en el mundo, dice, adóranle todos los ángeles de Dios. Un versículo que viene de Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Deuteronomio 32, 43. Cuando Dios está animando a los ángeles a hacer ¿qué? A adorar al primogénito, adorar al Hijo de Dios. Jesucristo merece adoración de nosotros y hasta los ángeles le adoran también. Había un caso cuando en el libro de Apocalipsis, cuando Juan estaba recibiendo la visión del Señor acerca de las cosas venideras, que él se acercó a un ángel y se puso de rodillas y empezó a adorar al ángel. Y el ángel le dijo, no lo hagas porque soy consiervo tuyo. Adoramos solamente ¿a quién? A Dios. Entonces aquí Dios está diciendo a los ángeles que Jesucristo es digno de adoración. Dios nunca nos ha dicho que debemos de adorar a ángeles. Y hay muchas sectas hoy día que adoran a ángeles. Hay muchas religiones que permiten la adoración a ángeles. ¿No han leído el libro de Apocalipsis cuando el ángel dijo, no lo hagas, Juan, porque adoramos solamente a Dios? Por eso no adoramos nosotros a los ángeles. Son seres que Dios ha creado, tienen sus propósitos, pero nosotros como los ángeles adoran a Dios y al Señor Jesucristo. Aquí dice que Jesús es el primogénito. ¿Qué significa primogénito? Es importante hablar del asunto también porque los testigos de Jehová, ellos tienen una doctrina que dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios
y es un Dios entre muchos dioses, y que Jesucristo no es eterno porque tenía su inicio, nació, y dicen que este texto comprueba la doctrina de ellos, que Jesucristo nació y tenía su inicio con José y María, y no siempre ha existido, no estaba ahí en la creación del mundo. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces tenemos un problema aquí. ¿Era el primogénito, el primero de nacer entre muchos? No. Okay. Muy bien, Lili. No. Quiero explicarles lo que significa la palabra primogénito. Otra vez está hablando de preeminencia. Primero en lugar de importancia. Y quiero usar textos bíblicos para convencerles, para que vean que es un término que se usa muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, David era el último de 7 hermanos, ¿no es cierto? Bueno, 7 y él era el octavo, si me acuerdo bien. Pero la Biblia dice que David era el primogénito. No quiere decir que era el primero en haber nacido entre sus hermanos, pero tenía el primer lugar, tenía preeminencia. ¿Me explico? Entonces se me olvidó incluir los datos de los textos aquí en esta noche, pero tú puedes ver donde habla de David como el primogénito entre sus hermanos. Lo mismo sucedió cuando nacieron los 2 hijos de Judá, Efraín y Manasés. El uno nació primero, pero el segundo era el primogénito de los 2. No siempre significa que era el primero en haber nacido, sino el primero en importancia. Y Jesús era el primero de importancia, no de muchos hijos, sino es el Hijo de Dios y tenía este lugar de preeminencia Jesús. Muy bien, seguimos. Y otra vez, Dios dice a los ángeles, adoran a mi Hijo, y sabemos que el único que merece la oración es ¿quién? Es Dios. Y en una manera, Dios está reconociendo que Jesucristo es Dios, está reconociendo la divinidad del Señor Jesucristo, y entonces está animando a los ángeles y a nosotros a adorar a Jesús. No es porque es otro Dios, no es la competencia de Dios, sino Él es Dios. Estamos hablando de su divinidad de Él. Versículo, si vamos a Apocalipsis 5, versículos 11 y 12, dice, y aquí vemos a los ángeles adorando a Dios, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones y millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Vemos a los ángeles adorando a Dios. ¿Mesol, qué hora tiene? 9:20. ¿Tengo 10 minutos? Y la cuarta cosa que Dios le dice a su Hijo, dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y dice que en cuanto a los ángeles, que los ángeles son ministros, los ángeles son siervos. Hay una comparación entre los ángeles y Jesús. Un ángel es un siervo, Jesús es el Hijo. Los ángeles ministran, Jesús es el que los ángeles sirvan. Y este cuarto dicho o referencia viene de Salmo 104, versículo 4. La quinta cosa que dice Dios acerca del Hijo, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces aquí vemos algo muy interesante. Dice,
tu trono, ¿o quién? Oh Dios. Es por el siglo de siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Lo que está sucediendo es que Dios está llamando a Jesús, ¿qué? Dios, exactamente. Entonces, aquí vemos una de las frases más impactantes de la divinidad, de la deidad del Señor Jesucristo. ¿Jesucristo es Dios? Bueno, Dios mismo dice que Él es Dios. Y mira, Juan dijo que Jesucristo era Dios. Si vamos a avanzar dice Juan, en Juan 1:1, lo hemos leído antes, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir que Jesús es el verbo y Jesús era Dios. Y entonces si Juan lo dijo, ha de ser importante porque él andaba con Jesús, él reconoció la deidad de Jesús. Y también Tomás lo dijo. ¿Cuándo lo dijo Tomás? En Juan capítulo 20, versículo 28, cuando dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, haber visto a Jesús después de la resurrección. Jesucristo es Dios, según Tomás. Y Pablo lo dijo también. Mira, lo dice dos veces, una vez aquí en Tito, capítulo 2, versículos 12 a 13. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces aquí Pablo está reconociendo que Jesús es Dios. Y en otro texto, en Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es ¿quién? Es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, dos veces dice Pablo que Jesucristo es Dios. Hay muchas otras referencias, les he dado unos pocos. Pero si Juan lo dijo y Tomás lo dijo, Pablo le dijo y Dios lo dijo, entonces yo también lo creo. Yo creo que Jesucristo es Dios. Para mí es suficiente esta información. Volvemos al texto de Hebreos 1:9. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Entonces, Jesucristo ama la justicia. Hoy me equivoqué aquí. Ama la justicia y aborrece la maldad. Vamos al sexto, perdón. La sexta cosa que dice Dios acerca del Hijo, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Citando Salmo 102, versículos 25 a 27. Aquí Dios está reconociendo que el Hijo es ¿quién? Es el Creador. Tú fundaste la tierra y tú formaste los cielos. Entonces, Jesús es Creador. Lo creemos que Dios lo ha dicho. Dios le llama a Jesús entonces Creador. Y seguimos en versículo 11. Y ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. De Salmo 102, 25 a 27, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí está hablando Dios de que Jesús es eterno, tus años no acabarán. Jesús siempre ha existido y nunca morirá. Y por último, número 7, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Se acuerdan cuando el último de las 7 cosas que hemos visto en versículos 2 y 3?
corresponden a lo que Dios dice en cuanto al Hijo. Aquí está diciendo, ¿a cuál dijo Dios a los ángeles? Siéntate aquí a mi diestra. Entonces está hablando de Jesús como rey. Jesús está sentado en el trono juntamente con su Padre. Y para terminar, versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Nosotros entendemos por este versículo que los ángeles son ministros, son siervos ¿de quiénes? De los que son herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Chinky, Roger, Koki. Nosotros somos los herederos de la salvación. Los ángeles entonces ministran o sirvan ¿a quiénes? A nosotros. Qué bueno, ¿no? Entonces, tenemos nosotros ángeles guardianes, como el ángel guardián que protegió al Señor Jesucristo durante la tentación. Ángeles que nos guardan a nosotros, que nos sirven a nosotros, que están aquí entre nosotros. No sabemos dónde están sentados, pero han colgado sus alas ahí atrás y están en estos sitios, aquí acompañándonos hoy en esta noche. Hay ángeles aquí y después en el texto, en capítulo 13, el autor del libro de Hebreos nos va a preguntar, ¿no han algunos de ustedes entretenido a los ángeles? Y algunos de ustedes sin saber han hospedado ángeles. Entonces, puede ser que haya ángeles aquí, aunque no veo ninguno. Bueno, Ruth es uno. Ok. Entonces, los ángeles son ¿qué? Ministros, son siervos. Y tenemos aquí otra comparación, otro contraste. Los ángeles nos sirven a nosotros, pero nosotros les servimos al Señor Jesucristo. ¿Pueden ver cómo Jesús es mayor que los ángeles? Es mucho más importante que los ángeles, porque Dios llama a Jesús hijo, y Él como hijo es el primogénito, quiere decir que tiene preeminencia. Jesús es eterno, Jesús es el creador, Jesús está sentado en el trono con Dios. Jesús, hay más información ahí que hemos sacado hoy en esta noche. Él es rey, muy bien. Y él tiene un nombre que los ángeles no tienen, ¿sí? Su nombre es mayor. Entonces, lo que hemos aprendido hoy son dos cosas. Número uno, que Jesús es mayor que los ángeles. Mayor que los profetas, mayor que los ángeles. Hemos visto un contraste, hemos visto la chamba de los ángeles, hemos visto la responsabilidad de los ángeles como siervos, hemos visto que Jesús es mucho mayor, mucho mejor, es lo máximo, es supremo. Entonces, hoy en esta noche lo que hemos aprendido es que Jesús es Dios y Él es eterno. Y estamos hablando en capítulo 1 de su divinidad y de su deidad. ¿Me explico? Porque en capítulo 2 en adelante vamos a hablar de la humanidad de Jesús. Es importante captar que capítulo 1 habla de su divinidad, habla de su deidad. Como es mayor que los ángeles y es mayor que los profetas. ¿Me explico? ¿Sí? Capítulo 2, empezando la próxima semana, vamos a hablar de su humanidad. También en capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la humanidad de Jesús. Pero capítulo 1 es un capítulo bello que habla de la divinidad de Jesús. Entonces, lleva a tus compañeros, los testigos de Jehová, aquí a capítulo 1. A los mormones también. Es una sección de la escritura donde ellos no quieren visitar.
¿sí? Porque habla de Jesús como Dios. Carlos, tenías una pregunta. No, quiero el tema de la angelología. Ya. Me parece que está muy de moda ahora, ¿no? Muy de moda. Demasiado énfasis sobre los ángeles cuando los ángeles son siervos de nosotros. Y es una doctrina errónea cuando la gente dice que debemos de hablar con ángeles, debemos de adorarles a los ángeles. No. Peor todavía. Jaime. Sí. Mira, clásicamente hemos hablado antes acerca de los credos de los discípulos y la Iglesia Católica cree todos los credos importantes o todos los credos de la Iglesia primitiva. Entonces no podemos categorizar a los católicos como una secta, pero porque ellos tienen tradiciones adicionales a lo que dice la Biblia, ahí está su error. Okay. Bueno, en este caso yo creo que está hablando del Señor y está hablando del ángel. Ángel quiere decir mensajero. Entonces es un mensajero, como Jesús es el mensajero enviado por el Señor, con un mensaje para nosotros. Está hablando de eso. Es un mensajero. Ha venido para darnos un importante mensaje. Ok. Gracias por ser paciente. Déjenme orar por ustedes. Y quiero darles un consejo también. Hemos aprendido mucho de Jesús hoy en esta noche. Hemos descubierto cosas de Él. Tal vez por primera vez o tal vez hemos vuelto a descubrir sus atributos. Entonces sería lindo ahora en la noche volver a leer capítulo 1, repasar sus apuntes, lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado para que llegue a ser parte de nosotros y involucrar lo que hemos aprendido en esta noche en nuestra vida de oración también. Y cuando estamos conversando con la gente, hablarles a ellos acerca de los atributos de Jesús. Lo que Dios ha dicho. Tú puedes preguntar a tu compañero, ¿tú sabes lo que ha dicho Dios acerca del Hijo? No, ¿qué ha dicho? Déjame decirte, son 7 cosas. Tal y tal y tal y tal y tal. Te va a servir como un repaso y alimento para ellos también. Entonces, les animo meditar, aplicar, considerar todo lo que hemos visto acerca del Señor Jesucristo hoy en esta noche. Bastante información. Sí. En esta clase, en capítulo 1, nos has dado bastante información acerca del libro de Hebreos en cuanto a la fe. Sí. Y converge en que un punto característico de que apunta de que podría ser raro. Podemos usar como referencia en el trabajo de investigación. Sí, es lo que espero. Por favor. Dar la fecha y... Así es. Por favor. Si han aprendido algo hoy día, inclúyelo en su reporte. ¿Oramos? Señor, estamos en tu presencia, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Reconocemos tu poder. Tú mantienes, tú sostienes todas las cosas con el poder de tu palabra. La misma palabra que hemos escuchado hoy día va a dar fruto y va a ser poderoso en nuestras vidas. Señor, estamos parados, sentados en tu presencia, en la presencia del Rey, del Creador del universo, al omnipotente, omnisciente Dios. Y estamos tan contentos, Señor, que nos has permitido estar aquí para escuchar
sentarnos a tu lado y escuchar las palabras que tu Padre reconoce en ti. En verdad, Señor, es tierra santa. Ayúdanos a recordar, meditar sobre estos conceptos, ponerlas en práctica también. Jesús, eres lo máximo, eres superior a cualquier ser o cualquier cosa. Queremos considerarte más y más y más. Revélanos más de tu poder, más de las verdades, más atributos, Señor, cuando estamos estudiando el libro de Hebreos. Te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, bendigas a tus hijos, cuídalos, sosténnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.